El sociólogo Hugo Acero está con nosotros. Él es experto en temas de seguridad. En Bogotá hizo una exitosa carrera en este sentido. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Hugo? ¿Me escucha usted? Sí, lo escucho muy bien y feliz día. Gracias. A ver, sociólogo, mire, Guayaquil, no sé si usted está entre Guayaquil y Ecuador, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, qué sé yo. Estamos envueltos en una espiral de violencia donde no está muy claro cuál mismo es el origen, ¿no? Sabemos que nace todo alrededor del tema del narcotráfico, pero esto es por ruptura entre bandas, lucha por el dominio en las cárceles. ¿Qué ve desde afuera usted de lo que está ocurriendo en el Ecuador? Bueno, en general sí, uno podría decir que el narcotráfico es el mayor problema. Digamos, droga que sale de Colombia o droga que sale de Perú hacia Ecuador y desde luego está saliendo por cada uno de los puertos. Pero al lado del narcotráfico, como suele suceder con este negocio, van una serie de actividades criminales que terminan afectando la seguridad de los ciudadanos. Y es particularmente el tema del sicariato, la extorsión, las amenazas, la trata de personas, secuestros, inclusive atentados terroristas, como los que se han presentado en algunos momentos aquí en Ecuador. Y esas rentas, porque todo esto son rentas criminales, esto es como una gran empresa criminal que se va organizando y se va desarrollando, digamos, en ese sentido. Esas rentas criminales se las disputan los distintos grupos. Y distintos grupos nacionales que han sido cooptados básicamente por mafias transnacionales ligadas al narcotráfico y a un consumo creciente también de droga en Ecuador. Rentas criminales que desde luego comienzan a disputarse entre los distintos grupos. De ahí que el sicariato sea uno de los elementos que se está dando en el caso de Ecuador y que ha incrementado el número de homicidios de manera muy fuerte, sobre todo en los últimos años. Ecuador llegó a tener una tasa por debajo de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años 2016, 2017, y hoy la tasa supera y seguramente va a superar ya el 30 homicidios por cada 100.000 habitantes este año. Entonces es preocupante realmente el fenómeno. Es una criminalidad cada vez más organizada, cada vez más estructurada, que desde luego está afectando la seguridad de todos los ecuatorianos. Claro, y hay, por cierto, pues una economía paralela que es alimentada por este tipo de actividades. Economía, digamos, mercados internacionales que ya necesariamente requieren del producto y que encontraron en Ecuador dos elementos importantes. Uno, una economía dolarizada, en donde efectivamente eso beneficia a los grandes carteles de droga, especialmente colombianos, pero también mexicanos, que ya están haciendo presencia muy fuerte, y otros carteles a nivel transnacional. Y el otro, encontrar un país en donde las condiciones de seguridad no eran las más adecuadas para los ciudadanos, pero muy beneficiosas para ellos, que les permitía efectivamente utilizar los puertos para sacar la droga, pero no solamente para sacarla, sino para crear un mercado interno. Eso es lo que se ha venido dando desde el punto de vista de esta actividad criminal. Claro, sociólogo, no quiero sonar exagerado, ¿no? Pero no se están dando, qué sé yo, situaciones parecidas que nos pueden acercar dentro de yo no sé cuánto tiempo a lo que pasaba en Colombia en la época de Pablo Escobar. Pues yo creo que ya se está dando, como les decía, digamos, las cifras de violencia de Ecuador eran completamente envidiables. La tranquilidad que se vivía de alguna manera en Ecuador era importante. Una tasa por debajo de 6 homicidios está por debajo del promedio latinoamericano y muy parecida a tasas de países europeos. Pero hoy la tasa va a superar los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Digamos, yo creo que finalizando este año ese va a ser el fenómeno que se va a presentar, dado que se han seguido incrementando. Entonces, allí hay un fenómeno ya manifiesto de creciente violencia. Y de manera particular, yo diría que está pasando por los fenómenos similares en el caso colombiano, en donde inclusive se llegó a cuestionar a comienzos de siglo, finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, que Colombia
tuviera la capacidad realmente para gobernar y para controlar estos hechos delincuenciales. En ese momento se hablaba de Colombia como un estado fallido, como un estado en donde la democracia estaba en entredicho, y yo creo que ahí hay que mirar, digamos, esa experiencia, porque creo que se está transitando por los mismos caminos que tuvo Colombia. Claro. Ahora, ¿qué hizo mal Ecuador en todo este tiempo para que estemos en este trance? Pues básicamente no reconocer el problema, que es lo que ha sucedido con la gran mayoría de países latinoamericanos. Generalmente los gobernantes de turno, cuando ha llegado el fenómeno del narcotráfico a sus países, siempre ha considerado que la droga está de paso, que están utilizando los carteles de la droga, y siempre se señala de esa manera, los carteles de la droga colombianos y peruanos están utilizando el país para exportar la droga hacia Estados Unidos, Europa e inclusive hacia Asia. Y la gran mayoría de mandatarios han considerado que eso no va a afectar la seguridad, que la droga está de paso y que no va a tener efectos. Y esa es una mirada equivocada. Yo creo que en ese sentido se descuidaron, porque de hecho la droga no está de paso. La droga, el narcotráfico, llegó para quedarse, tanto que ha venido creciendo el consumo interno, un mercado interno que también le interesa no solamente a las mafias transnacionales, sino a las organizaciones criminales locales, les interesa que siga creciendo, porque parte del pago que se le da a las estructuras nacionales por vigilar, por cuidar, por servir de seguridad en términos de los corredores hasta que la droga llega a los puertos y finalmente sale, esa seguridad que prestan las organizaciones criminales locales termina siendo pagada con droga claro, que se distribuye a nivel local. A ver, sociólogo, es decir, que ya debemos sacarnos del chip eso de que este es un país de paso de la droga. Ya no es de paso solamente. Ahora hay un consumo interno fuerte. No, la droga llegó para quedarse y también crear un mercado local. Y no solamente la droga, como digo, conexo a ese negocio, en todos los países han llegado los mismos fenómenos: extorsión, secuestro, sicariato, trata de personas, comercio de armas. Ese es un negocio que tiene, podríamos decir, es una gran empresa criminal, porque realmente son empresas criminales que tienen una serie de líneas de negocio también importantes en el tema de la extorsión, el secuestro, el sicariato, en fin, trata de personas. Ahí todo esto va ligado a otras economías ilegales e igualmente rentables, que hace que precisamente los grupos criminales locales tengan también ingresos importantes, no solamente por la actividad del narcotráfico, sino también por el microtráfico y los otros negocios que he mencionado. Don Hugo, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Omar, buenos días. Gracias por su tiempo, sociólogo. A ver, estaba escuchando sobre todo la última parte y usted habla de que esto ya es un problema continental, digámoslo de esta manera. El tema del consumo de drogas, que es un problema de salud pública, ya es un problema regional, porque, a ver, aquí hemos tenido en Ecuador, y usted lo ha de conocer de sobra, este gran debate y polémica por lo que se instauró hace ya algunos años, que eran los umbrales. Tenemos una tabla de umbrales que sirve básicamente para que un juez, en el momento en que le llevan a un detenido, diga, bueno, esta persona es microtraficante o consumidor, ¿no es verdad? Y hay personas que dicen que desde que se instauró esa tabla de umbrales, todo se desbarató en el país. La pregunta es, ¿el tema del consumo ya es un tema solo de Ecuador? ¿Es algo que se está replicando ya en Chile, en sociedades como Uruguay, en Argentina, en Colombia? ¿Cuál es la situación del consumo regional de drogas? Ha crecido de manera muy fuerte. Ya también es un mercado. Antes, para los carteles de la droga, los mercados norteamericanos, el mercado norteamericano y europeo eran fundamentales. Hoy el mercado latinoamericano igualmente lo es. Y esto ha venido afectando absolutamente a todos los países. Basta ver que la droga, una parte sale por Ecuador, otra parte sale por Venezuela, otra parte sale por Brasil, Centroamérica, y se expande a lo largo de América Latina. O sea, droga está saliendo por los puertos también argentinos, chilenos y de otros lados.
realmente es un mercado, son empresas y un mercado transnacional muy importante que desde luego debe abastecerse. Colombia en producción abastece el 70% del mercado internacional y parte de la droga sale por Ecuador, pero como usted bien lo menciona, una se está quedando realmente en el país. Y eso está sucediendo a lo largo de América Latina. O sea, de México hacia abajo, la situación es más o menos la misma. Se están utilizando los países como puente, porque antes la droga salía directamente en aviones hacia los Estados Unidos. Una vez se logró, conjuntamente con el gobierno norteamericano, con unas bases norteamericanas con unos puntos norteamericanos que hay presencia en Colombia, desde luego se logró un éxito en esa interdicción de la droga y la gran mayoría caída, decomisada. Los narcotraficantes buscaron otras salidas y las encontraron a través de los países vecinos que precisamente no tenían esa seguridad y esos convenios con el caso del gobierno norteamericano. Perfecto. Ahora, sociólogo, pero la pregunta a la que yo le quisiera insistir, ¿fue un error instaurar en Ecuador una tabla de umbrales de drogas para diferenciar a consumidores de vendedores, que es sobre todo para los jueces en el momento en que le llevan un detenido? ¿Es un error? ¿Se lo debería reformar? No, digamos, ya está los niveles de consumo, y lo que está haciendo la tabla es reconociendo que efectivamente hay unos consumidores como igualmente de otras drogas, inclusive de alcohol, y de manera particular lo que está estableciendo son unas tablas mínimas a las cuales desde luego no todo el mundo tiene que terminar en la cárcel. De lo contrario, ya no habría espacio para meter solamente, porque ese fue el problema del comienzo de este tipo de drogas, es que se atacó directamente al consumidor y muchas personas terminaron en la cárcel. Entonces, en Colombia también existe lo que se llama la dosis mínima, tanto de cocaína como de marihuana y de otras drogas, básicamente de esas dos drogas. Y eso efectivamente pues es un reconocimiento a que ya existe un mercado y que no los consumidores no son los que deben terminar en la cárcel, son los narcotraficantes los que deben terminar en la cárcel. Ahora, sociólogo, volviendo al tema continental, o sea, la gran pregunta es ¿qué se puede hacer? A ver, hasta hace unos, ¿qué será? 15, 20 años, Estados Unidos nos apuntaba con el dedo y nos recriminaba como papá por el tema de la producción cuando, seamos sinceros, ellas eran los grandes consumidores mundiales. Hoy, por ejemplo, hay un problema de salud pública por el fentanilo que tiene Estados Unidos, que vemos las imágenes en Filadelfia, en California, personas que están realmente pasándola muy mal por el tema del consumo de drogas. Pero ahora usted dice que el consumo también se está repartiendo a lo largo del continente. La pregunta es qué tipo de acción regional se puede tener para poder enfrentar lo que ya es un problema de salud pública. Más allá del tema, obviamente, de la empresa, del narcotráfico, de la violencia, que eso hay que combatirlo como tal, pero yo voy al tema de la salud pública. Bueno, ya digamos se ha venido avanzando en líneas de legalizar, particularmente el tema de la marihuana. Ya más de 15 estados en Estados Unidos tienen legal el consumo de la marihuana. En Canadá igualmente sucedió lo mismo y el Estado, digamos, ha venido apropiándose de esa renta. Y son rentas importantes desde el punto de vista de impuestos. Canadá debe recibir algo más de $7,000 millones, digamos, producto de ese negocio anuales, y eso permite, desde luego, con esos recursos tener campañas de prevención. Digamos, en esa línea, otros países como Uruguay ya lo hicieron. Colombia en la pasada legislatura estuvo muy cerca de aprobar el consumo adulto de cannabis. Estuvo muy cerca y yo creo que en esta legislatura lo vuelven a presentar y muy próximamente seguramente Colombia será otro de los países en donde el tema de la marihuana va a estar legalizado. Y es una discusión también mundial sobre el tema de otras drogas. No va a ser fácil, pero yo creo que hacia allá se va a seguir avanzando. Y como usted bien lo ha mencionado, en temas de consumo lo que tenemos es un problema de salud pública que desde luego hay que atender. Más del 90% de consumidores, digamos, de alcohol y drogas no son problemáticos.
o sea, no son problemáticos, digamos, son consumidores como temporales, esporádicos, por ciertas circunstancias, como decimos en Colombia, de rumba, pero no son problemáticos, y hay que enfocar las acciones realmente hacia el consumo problemático. Pero en términos generales yo creo que en esa línea se avanza en términos de legalización, pero mientras que la droga, mientras que el cannabis sea ilegal, desde luego los estados les corresponde realmente enfrentarlo y desde luego también atender el tema de consumo como un problema de salud pública. Y finalmente, sociólogo, usted sabe que estamos a puertas de una elección presidencial en Ecuador y está la gran discusión, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál tiene que ser el nuevo modelo que acoja el nuevo gobierno? Muchos están pidiendo la mano dura, sociólogo, están pidiendo bala, están pidiendo que haya literalmente limpieza en las cárceles. Hay otros que dicen acojamos el modelo Bukele. ¿Qué es recomendable desde el punto de vista de la experticia, de la docencia, para poder combatir este mal? Siempre se mueve en esas dos líneas, entre mano dura y desarrollo social. Mano dura, empleo, seguridad, mano dura, digamos, de seguridad y justicia, y por el otro lado, desarrollo social, atención. Las dos cosas hay que hacerlas. Yo creo que se requiere del Estado, digamos, el uso legítimo de la fuerza en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos, y eso es posible realmente hacerlo para enfrentar estas estructuras criminales. Desde luego se requiere acción contundente de la seguridad y la justicia, como también se requiere, desde luego, la inversión social para que muchos jóvenes no terminen consumiendo o vinculándose a actividades delincuenciales. Yo creo que las dos cosas realmente hay que hacerlas. Hacer una de las dos, realmente, ahí sí sería como le faltan dos patas a la mesa, y así es muy difícil que la mesa tenga cierta estabilidad. Realmente hay que trabajar en las dos líneas. Se requiere acciones preventivas, acciones de inversión social, acciones de Estado para que efectivamente haya desarrollo social, pero también se requiere por parte del Estado acciones contundentes desde el punto de vista de seguridad y justicia. Quedarse en uno de los extremos no es la salida, realmente se requiere una política integral. Gracias al sociólogo Hugo Acero, experto en seguridad, que nos ha dado unos minutos de su tiempo. Muchas gracias, don Hugo, muy amable, ¿eh? Con mucho gusto, gracias por la invitación, feliz día.